Ayer por la tarde saltaba la bomba en el mundo del fútbol. Kylian Mbappé, según aseguran muchos periodistas reputados, no renovará con el Paris Saint-Germain y este verano se desvinculará del club francés. Con esta gran noticia, todos los focos se han dirigido hacia el mismo club, el Real Madrid. Es ya mundialmente conocida la historia de amor entre ambos personajes y parece ser que con esta decisión del delantero francés están más cerca que nunca de cumplir el sueño de ambos dos. Ahora solo queda que ambos se pongan de acuerdo en cuestión de términos, pero lo más previsible es que para la próxima campaña Kylian Mbappé vista de blanco en el Santiago Bernabéu. Después de casi 7 años de idas y venidas, de cientos de rumores sobre la posible llegada de la estrella francesa a Madrid, parece que estamos ante el año en el que los sueños de Florentino Pérez serán realidad. Es una obsesión ya prácticamente del presidente madridista el tener a Mbappé en sus filas, pero hay una parte de esta ecuación a la que todavía debe convencer el jugador del Paris Saint-Germain: la afición. Tras el plantón de 2022, la afición blanca está muy resentida y dividida. Es lógico que parte de ella quiera tener en su equipo a uno de los mejores jugadores del mundo, pero otra gran parte de la afición está muy dolida por el feo que les hizo el jugador. Yo personalmente estoy segura de que cuando le vean enfundarse la camiseta blanca y dispute un par de partidos bajo sus órdenes, estos aficionados reacios y dolidos se olvidarán de lo sucedido hace 2 años y simplemente se deleitarán con la guinda de este equipo de ensueño que tendrá el Real Madrid. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Y bueno, antes de comenzar a analizar y charlar sobre todo el tema de Kylian Mbappé, de lo que ha revolucionado y lo que ha supuesto en el mundo del fútbol en estas últimas horas la noticia del francés, tenemos que hacer un repaso lógicamente por esa vuelta de las competiciones europeas que tanto añorábamos, como la Champions, Europa League y Conference League, además del repaso que también realizaremos sobre las previas de estos partidos que se disputarán este fin de semana en todas las ligas nacionales. Y como sé que lo estabais esperando, yo también lo estaba esperando esta vuelta, vamos a hablar de la Champions League. Es literalmente escuchar este himno y se me pone la piel de gallina. Pero a los que seguramente se les puso la piel de gallina es a todos los que han competido ya la primera ida de estos octavos de final de la Champions League, que se abrió el martes a las 9 de la noche con 2 enfrentamientos. El primero de ellos que vamos a analizar es ese Copenhague 1, Manchester City 3, el equipo de Guardiola que lógicamente partía como favorito y sigue partiendo de cara a la vuelta, con esa victoria tan sólida del equipo inglés que ya se planta con pie y medio en los cuartos de final. Empezaron ganando los Citizens con ese gol tempranero de Kevin De Bruyne en el minuto 10 de partido, en su primer encuentro de esta temporada en competición europea, y pese al susto ese que tuvieron con el tanto de Magnus Madsson, finalizaron la primera parte con ventaja en el luminoso. Gran partido de Manchester City que resolvió de manera muy sólida ante un rival bastante inferior, y aún así, pese a esta derrota, se llevan 2 malas noticias, que son las lesiones de Jack Grealish y Bernardo Silva sumadas a las de Kovacic y Guardiol. El atacante inglés que se marchó a los 20 minutos de juego por una lesión muscular en la ingle, aunque todavía sin tener un parte médico oficial del club, y el centrocampista portugués que por su parte sufrió un golpe en el tobillo que no parece excesivamente grave, también por cómo lo dijo así el técnico catalán, pero que quizás no pueda estar disponible para el partido de este fin de semana. El otro enfrentamiento que se daba ese mismo martes, a la misma hora, lógicamente, ya lo sabéis, a las 9 de la noche, era entre el Leipzig y Real Madrid. Gran victoria del Real Madrid, que es clave en esta eliminatoria. Siempre es clave ganar fuera de casa. Es un resultado corto, es cierto, pero por cómo se dio el partido, me parece que el Madrid saca oro de Alemania. El conjunto blanco que gana por primera vez en el Red Bull Arena, solo ha habido
dos enfrentamientos, o sea, tres, bueno, en este caso ya 3 partidos directos entre Leipzig y Real Madrid. El año pasado se vieron las caras en fase de grupos y el Real Madrid consiguió ganarles aquí en el Santiago Bernabéu, pero allí en Alemania perdió por 3-2 y esta es la primera vez que el conjunto blanco consigue ganar en el Red Bull Arena, gracias sobre todo a un colosal Andrei Lunin. También las actuaciones de Tchouaméni y Brahim fueron determinantes para la victoria del conjunto madridista en un partido que fue, lo que digo, muy complicado y en varias fases del encuentro fue bastante inferior el Real Madrid al RB Leipzig. Vamos a pararnos un poquito a analizar este partido porque ya sabéis que me gusta mucho analizar, sobre todo en Europa, lo vais a ver mucho con los equipos españoles. Vamos a analizar bien todo lo que sucedió y comienzo incidiendo en los jugadores del partido, ¿no? Para mí hay 3 nombres a destacar, sobre todo en el Real Madrid, que son el primero de ellos, Andrei Lunin. No se entiende la victoria del Real Madrid sin la actuación del ucraniano. Creo que es el mejor partido, y así lo aseguraba también luego en rueda de prensa Carlo Ancelotti, creo que es el mejor partido del portero ucraniano en el Real Madrid hasta la fecha. Hizo 9 paradas, las mismas que Courtois en la final de la Champions ante el Liverpool, que acaba ganando el Real Madrid por 0-1, y creo que es determinante. Yo creo que sin Lunin el partido podría haber acabado de manera muy diferente y que quizás el Madrid tuviera que venir al Bernabéu a volver a agarrarse a la heroica en su competición favorita, pero en este caso el portero ucraniano dijo, oye, aquí estoy yo, no está Courtois, pero vamos a hacer alarde de los grandes porteros que tiene el Real Madrid, y creo que ahora mismo ya no solo que se haya ganado el puesto, que creo que ya está bastante consolidado gracias a las actuaciones que había tenido durante las últimas jornadas y sobre todo en detrimento de las malas actuaciones de Kepa, sino que al mismo tiempo yo creo que se ha ganado también la continuidad en el conjunto madridista. Con lo que quiero decir, yo no sé qué pensará el jugador, ¿no? Yo sé que siempre ha estado muy a favor de quedarse, que el Madrid en muchas ocasiones le ha ofrecido la opción de cederlo para que pueda disputar más minutos en otros clubes y así forjarse un poco más en su carrera futbolística, pero él siempre ha tenido claro que quería triunfar aquí, y ahora con la baja de Courtois creo que está dando un paso adelante y decir, oye, vale, Courtois probablemente la temporada que viene vuelva. Veremos también en qué estado, ¿no? Porque sabemos que ese tipo de lesiones siempre son muy complicadas. Pero aún así, Courtois sigue teniendo 31 o 32 años que hace este año el portero belga. Joder, se está ganando un puesto de decir, cuando Courtois se vaya, cuando Courtois se retire, cuando ya no dé el nivel para seguir jugando en este equipo, aquí tenéis un portero de garantías. Y creo que Lunin ha dado ese paso hacia adelante y que durante esta temporada, si sigue actuando como lo hizo el otro día en el Red Bull Arena, va a ser muy determinante para el Real Madrid. Otro que fue muy determinante fue Aurélien Tchouaméni, que sigue jugando en una demarcación que no es la suya y que lo está haciendo de manera excepcional. Ya lo vimos el otro día contra el Girona, que tampoco tuvo excesivo desgaste ni trabajo, pero es que el pasado martes ante el Leipzig, que sí les puso las cosas muy complicadas al conjunto blanco, ahí Tchouaméni hizo alarde ya no solo de su buen posicionamiento defensivo, que ya se puede ver y obviar, lógicamente, por su posición como pivote defensivo, sino que además supo estar muy rápido al corte, muy determinante, y que quizás se lució más que un jugador que es propio en su puesto, como es Nacho. Tchouaméni, que ahora mismo se está emergiendo como una de las figuras claves de este Madrid, que mucha gente siempre ha criticado porque en muchas ocasiones, o por ejemplo en el partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, donde el Real Madrid cae eliminado, Tchouaméni sí es cierto que cuando entra a partir de la sustitución se le ve con muchísima, vamos a decirlo, no vagueza, ¿no? Sino, bueno, falto de chispa, ¿no? Y quizás en un Real Madrid donde la exigencia es tan alta es más propio un Tchouaméni del otro día contra el Leipzig que el Tchouaméni contra el Atlético de Madrid. Y el otro hombre a destacar, que así lo hizo ver la UEFA también, eligiéndole como mejor jugador del partido, aunque yo personalmente se hubiese dado a Lunin, es Brahim Díaz. Se saca un gol el tío de chapó, de quitarse el sombrero y quedarte 5 minutos aplaudiendo en la grada. Es increíble el golazo de Brahim Díaz, del malagueño, que para muchos les recordaba un poquito a Leo Messi en alguno de los goles que habrá metido el argentino de esta manera, que no creo que hayan sido pocos, pero es que el gol que marca Brahim es increíble. Yo creo que también determinante, ¿no? Este movimiento de Brahim, ¿no? De volver al Real Madrid, de confiar en que pueda triunfar en el club que quiere triunfar él, porque se nota que físicamente ha mejorado mucho, como se está viendo también en el resto de futbolistas del conjunto blanco, que ahora mismo también lucen, sobre todo por su capacidad física, y que creo que a lo mejor en otro tipo de situación, si hubiese continuado en el Milan o en otro tipo de casos, o en otro tipo de equipos, perdón,
esa polivalencia física que demostró, porque la entrada que le hacen cuando se va del primer hombre para girarse, si no tienes ese tren inferior tan potente, probablemente te tumben. Y el Madrid, que nuevamente ha vuelto a gestionar muy bien a sus jóvenes, a los fichajes en los que cree que puede tener un futuro, y Brahim Díaz, después de haber estado 3 años cedido en el Milan, se ha convertido en un hombre, se fue como un niño, ha vuelto como un hombre, y como un hombre que ahora mismo va a suplir la bajada de Jude Bellingham, pero yo creo que lo va a hacer con grandes números y con grandes réditos el malagueño. Yo creo que el Madrid no tiene por qué preocuparse en exceso, ¿no? Y respetando las asistencias, ya lo sabéis, de la baja, pues no tiene por qué preocuparse de la baja del inglés. Otra de las claves, ¿no?, a analizar de este partido es ese gol polémico que se le anula al RB Leipzig en los primeros minutos de juego, un gol que se anula por fuera de juego posicional de un jugador que interviene supuestamente, ¿no?, según los colegiados, en la trayectoria de Lunin y que no le permite defender así, y jugadores como Toni Kroos, precisamente, que es jugador del Real Madrid, han dicho que es un gol válido, que para él es un gol válido, pero la realidad, yo entiendo que para muchos esté generando mucha polémica, ¿no? Y que quizás es revisable y en plan que quizás es analizable. La realidad es que con la norma en la mano es anulable, o sea, el gol no debería subir al marcador y no subió al marcador de esa manera. Ya que nos pongamos a analizar si la norma es justa, no es justa o si debe aplicarse de esa manera, eso ya es otro tema. Thierry Henry también, precisamente, en un programa en el que él es colaborador y que habla normalmente de la Champions League, bueno, comentó que cuando salió esta nueva norma y estas normas sobre los fueras de juego posicionales, los colegiados instruyeron a los entrenadores y futbolistas diciéndoles que toda persona que esté en fuera de juego que no se meta en la jugada, pero ni de lejos. Y como el futbolista del Leipzig ya simplemente toca y supuestamente empuja a Lunin, aunque Lunin no hubiese llegado, pero simplemente por haber empujado a Lunin ya se infringe como falta. La realidad es, lo que digo, con la norma en la mano es gol ilegal, y así lo hizo ver también el colegiado, y luego se muestra de esa manera en el luminoso. Luego, ya si queremos analizarlo, la realidad para mí no debería ser un gol anulable, porque, lo que digo, Lunin no hubiese llegado a disputar esa pelota con Šeško, que es el que acaba finalizando la jugada. Entonces, para mí no debería ser así, pero es que con las normas en la mano es lo que hay y no nos queda otra que atenernos a eso. También, otras claves del partido. Yo creo que para mí el Leipzig fue un gran dominador del encuentro. Siempre quiero destacar que en Champions es muy diferente a jugar en Liga, ¿no? Quizás también eso se hizo ver un poco en el Real Madrid, que, recordemos, venía de ganar de manera bastante apabullante al Girona, y que pese a tener pocos días de descanso, que son 3 días de descanso, yo creo que prácticamente los mismos que tuvo el Leipzig, aunque sumando el viaje, lógicamente, es un ritmo completamente diferente. Al final hay mucha más intensidad, y creo que cuando analizas un partido de Champions tienes que analizarlo por fases. Los partidos de Champions son más emocionales que tácticos, y la última Champions que gana el Real Madrid lo muestra así. Es todo cuestión de sentimientos, de cómo de feelings, ¿no?, de emociones en cada momento y de cómo te encuentras anímicamente. También se entiende de esta manera, o yo lo quiero interpretar así también, por ejemplo, la mala racha que lleva el FC Barcelona en Europa. Es un equipo que ahora mismo es muy frágil mentalmente, y si eres frágil mentalmente, en Europa te van a hacer mucho daño. Creo que lo táctico pasa un poco más desapercibido, y aquí todo lo emocional y todo lo más visceral sale a relucir. Entonces, por eso considero que hay fases del partido. Entonces, cada equipo va a tener su fase del partido en la que va a ser más dominador o en la que va a tener más ocasiones. Lo importante no es ser más contundente en tus fases del partido, sino que tienes que ser fuerte mentalmente en las fases en las que no vas a ser dominador. Es imposible que en un partido de Champions seas dominador durante los 90 minutos. Es prácticamente imposible, porque todos los equipos son de muy alto rendimiento y van a ir a muy alto rendimiento. Entonces, al final, te encuentras con un rival muy similar a ti y que, lógicamente, va a luchar por lo mismo que tú. Es como dos leones luchando en una celda. Los dos estáis a igualdad de condiciones. Lógicamente, siempre van a salir a reducir los jugadores que son extremadamente buenos y diferenciales frente a los que no son tan sumamente buenos. Pero, a diferencia de eso, tienes que saber cómo regirte según los minutos en los que tú vayas a ser superior al rival. Lógicamente, ahí incide mucho
el poder jugar en casa o fuera de casa. El Leipzig, con toda su afición, por cómo apretó el estadio, tuvo muchos momentos de superioridad y creo que tuvo muchos más momentos de superioridad que el Real Madrid, simplemente por jugar en casa, algo que probablemente le suceda al Madrid dentro de 3 semanas cuando tenga que jugar en Santiago Bernabéu, porque jugando en casa y ahora el Madrid, que tiene el resultado a favor, probablemente se vea más empujado a poder tener más fases dominadoras. Pero pese a ello la clave de los partidos de Champions para mí es encontrar la comodidad, la mayor comodidad posible dentro de esas fases en las que tú no vas a ser el dominador y en las que el rival te va a imponer su juego. Ahí es donde tienes que saber encontrar ese equilibrio y creo que hay pocos clubes que sepan hacerlo de esa manera. Uno de ellos es el Madrid, otro puede ser el Manchester City y creo que a lo mejor pocos clubes más pueden hacerlo. Por eso, al final, acaban llevándoselo siempre los que son más fuertes en los momentos donde vas a ser más débil. Ahí es donde te tienes que hacer fuerte y saber sobreponer todo ese huracán que te va a venir encima. Y creo que el Madrid lo supo hacer y hay veces que te tienes que dejar todo a las manos de tu portero, como fue en el caso de Lunin, como fue en esa Champions última Champions que ganó el Madrid con el caso de Courtois, que dejabas todas las bazas a que de repente tu portero te salve. Y si tienes un portero diferencial, te salva. Entonces tienes que tener un equipo muy completo como para poder salvarte en este tipo de situaciones. Pero lo que digo, el Leipzig para mí quizás debería haber merecido un poco más, quizás un empate hubiese sido lo más justo por lo que se vio en el terreno de juego. Hizo un muy gran partido y yo creo que ni mucho menos la eliminatoria está sentenciada, ni muchísimo menos. Un 1-0 es un resultado bastante corto, si bien es cierto que es favorable para el Real Madrid, simplemente ya no solo por haber ganado, sino también porque la vuelta la juega en casa, pero todavía queda mucho que decir a un Leipzig que va a contar con una baja muy sensible, que es Simakan. Simakan, siempre que ha jugado contra el Real Madrid, ha hecho mucho daño y ha sido un jugador determinante, sobre todo para parar a Vinicius en esa banda derecha, y ahora con la baja del francés, que obtuvo su tercera amarilla, ya sabéis que en Europa son 3 amarillas, no 5, pues obtuvo su tercera amarilla y no podrá estar en el Santiago Bernabéu. Ya terminamos el repaso del Real Madrid, que digo, ganó, pero aún así tiene mucho que pelear todavía en el Santiago Bernabéu, porque el Leipzig es un equipo muy tosco, muy duro, y así lo hizo ver el otro día. Y nos vamos ya directamente al miércoles, que también se disputaban otros 2 grandes partidos. El primero de ellos entre Lazio y Bayern de Múnich. Victoria sorprendente de la Lazio, que lógicamente no partía como favorita en este enfrentamiento, pero que va a ir a Múnich con ventaja. El gol que viene, pues de un error grosero, no lo siguiente, de Dayot Upamecano, que llega tarde, comete un penalti y acaba siendo el único tanto del encuentro, transformado por Ciro Immobile, y además provoca su propia expulsión, es decir, deja a su equipo con uno menos, por lo menos en un lapso de 20 a 25 minutos de juego. El equipo alemán, que ya cosecha 2 derrotas muy importantes y consecutivas, la primera de ellas ante el Bayer Leverkusen, donde pierde prácticamente media liga, y ahora esta derrota en Roma. El técnico del conjunto bávaro, Thomas Tuchel, ha reconocido que ambas derrotas lógicamente han pesado mucho en el vestuario y que todavía no están encontrando esa manera de desbloquearse. Tuchel, que además también achaca toda esta derrota a errores individuales, y si bien es cierto, el Bayern durante la primera parte fue más dominador y tuvo opciones para poder adelantarse en el luminoso, pero no fue efectivo. Quien sí lo fue el equipo romano, y con todo este entramado, además de la posibilidad de que tiene el conjunto bávaro, que ya analizamos también precisamente en el anterior programa, de terminar la temporada sin ningún título, el puesto del técnico alemán Thomas Tuchel ahora mismo se encuentra un poco en la cuerda floja, ya no te digo para el año que viene, que probablemente yo creo que no continuará. Si finalmente el equipo no consigue ningún título, yo creo que Thomas Tuchel no continuará en el cargo, pero ya no te digo para el año que viene, te digo para esta propia temporada, donde quizás todo lo que le está pasando al Bayern de Múnich pueda ser revertible si un técnico lo coge a tiempo. Si es cierto que todavía, que quedan apenas 3 meses de temporada, son los 3 meses más claves de esta temporada, y que quizás un cambio a lo mejor ahora para un equipo tan grande, con tan altas expectativas, es ciertamente, arriesgado. Pero peor es la situación en la que te encuentras ahora, que ahora mismo estarías fuera de Champions y con media liga fuera. Y el otro partido que se dio a la misma hora en la noche, tarde-noche del miércoles, fue el Paris Saint-Germain 2, Real Sociedad 0.
Victoria capital para el Paris Saint-Germain, que asesta un buen golpe a la Real, que empieza a hundirse a partir de la segunda mitad. Así lo reconoce también su técnico, Emmanuel Alguacil. Durante la primera parte se vio una Real Sociedad un poco más sólida, con su dominio, donde tuvo bastantes ocasiones para poder batir la meta de Gianluigi Donnarumma, pero todo se torció a partir del minuto 58. Amari Traoré, que tuvo que salir por unas molestias, deja a su equipo con uno menos en un córner en contra. Este preciso Amari Traoré, el futbolista africano, es quien marca a Mbappé en los córneres, así lo habían determinado tácticamente el staff de Emmanuel Alguacil, y finalmente quien marca el gol es el propio Kylian Mbappé, que era defendido por Take Kubo. No voy a hacer referencia a la diferencia de altura que tienen ambos jugadores, lógicamente. El entrenador vasco, que sin ningún pelo en la lengua, en rueda de prensa reconoció toda la culpa para el defensor de Mali. Te puedes imaginar, yo no me lo explico que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un córner en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja al equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Entonces, lo es verdad que se podía haber hecho o corregido algo más, pero partimos de ahí. Y es que luego ese propio jugador se ha ido del partido. Y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido. Y bueno, pese a este 2-0, la Real Sociedad no da por perdida la eliminatoria y ve posible la remontada, y más jugando en casa. Veremos qué sucede finalmente en el Real Arena, aunque yo personalmente, si tengo que dar una predicción para la vuelta, veo bastante complicado la remontada contra el Paris Saint-Germain. Pero bueno, todo en el fútbol es posible. Lo que sí es posible, y que ya cada vez puede ser más oficial, me gustaría ahora incidir en ello precisamente porque estamos hablando del Paris Saint-Germain, es sobre la salida de Kylian Mbappé. Ya hacía referencia a ella durante el editorial, y la verdad que bueno, ha sido una bomba para absolutamente todos. Yo personalmente no esperaba que la decisión fuera tomada o que se publicara a los medios durante el proceso de la temporada. Veremos ahora qué acaba sucediendo con el francés, a dónde acaba yendo. Lo más esperado, lo más probable, y lo que todo el mundo parece vaticinar, ¿no? Y que parece que va a suceder, es que recaiga sobre el Real Madrid, que lleva detrás del futbolista francés desde que estaba en el Mónaco. Veremos si finalmente acaba sucediendo esto, porque una de las claves que hay en esta negociación, ¿no?, según han publicado varios periodistas, es el tema del salario. Ya sabemos que la representante de Kylian Mbappé es su madre, Faiza Lamari, y que el Real Madrid, por lo que se hace ver, ha ofrecido una cantidad bastante inferior al jugador francés que la que le ofreció ya en 2022. En 2022, que como bien es sabido por absolutamente todo el mundo, ya estuvo bastante cerca de fichar por el Real Madrid y finalmente renovó por 2 temporadas por el conjunto francés. Y ahora el Real Madrid dice: oye, no quisiste venir en su día, pues ahora te ofrezco menos dinero. Ahora, literalmente por tonto. O sea, por tonto. Veremos si eso es suficiente. Yo, por las informaciones que tengo y que sé, creo que Mbappé sí quiere fichar con independencia del dinero. Yo creo que ya es el momento. Él siempre dijo que el sueño no se había acabado, que never over, como así hizo ver en una entrevista que se publicó poco después de su renovación con el Paris Saint-Germain, y siempre ha dado ciertos guiños al conjunto blanco, por lo que se parece que firmará por el club blanco. Y es que, lo que digo, yo creo que él si quiere venir, el dinero le da igual. Lógicamente el Madrid no le va a pagar 5 céntimos. Me refiero, no va a cobrar lo mismo que el Paris Saint-Germain, pero va a ser una gran cantidad de dinero y no creo que o sea, para vivir le da, ya te lo aseguro. Y además, con todo el dinero que ha estado ganando durante estos años en el Paris Saint-Germain, yo creo que pobre no se va a quedar. El único problema que está habiendo ahora mismo en las negociaciones es su madre, que sigue exigiendo más dinero para su hijo. Veremos en qué acaba todo esto. Yo creo que lo más probable es que acabe recayendo en Madrid, y si es así, chiquito equipo se le queda al conjunto madridista, porque es que recordemos que también va a entrar en las filas esta temporada Endrick, y en ataque contarían con Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Joselu, que parece que esa cesión que ahora está cumpliendo por parte del Español, yo creo que la harán oficial y que el Real Madrid acabará pagando la cláusula para quedarse con el delantero español. Brahim, Jude Bellingham, si lo quieres contar también como atacante, Arda Güler,
sumado a Kylian Mbappé y a Endrick, va a ser una absoluta locura. Todo esto respaldado por los Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos, que todo el mundo espera que pueda renovar alguna temporada más por el Real Madrid, porque el fútbol que da el alemán es glorioso, así que veremos, ¿no? Y en defensa tampoco andan nada cortos, y más si también se hace oficial lo que el fichaje de Alphonso Davies, que también es un rumor bastante popular sobre la posible llegada del canadiense al Real Madrid. Pero finalizando ya todo este tema de Mbappé, de la Champions, vamos a hablar un poquito de la Europa League, que también ha vuelto. Y bueno, con el regreso de la Champions League ha venido de la mano de la Europa League y de la Conference League. Vamos a comenzar hablando por lo que es conocido como la segunda máxima categoría de competiciones europeas, la Europa League, porque también nos ha dejado mucho fútbol y muchos grandes partidos. Los primeros que vamos a analizar son los que se dieron ayer a las 7 menos cuarto. El primero de ellos entre Feyenoord y Roma. Un empate que sobre todo deja un mal sabor de boca a los neerlandeses, quienes pudieron haber hecho mucho más daño a su rival. El equipo de Daniele De Rossi, que se estrenaba este técnico en competición europea, dependió del tanto en solitario de Romelu Lukaku para mantenerse vivos en la eliminatoria. Por la otra cara, el Feyenoord achacó sobre todo y en exceso la baja del delantero mexicano Santi Jiménez, que no pudo contar para este encuentro. Este resultado, bajo mi parecer, es mucho más favorable para los romanos, ya que jugarán la vuelta en el Olímpico de Roma. El otro encuentro, que se daba precisamente a la misma hora, a las 7 menos cuarto, fue entre Shakhtar Donetsk y Olympique de Marsella, con el resultado final de 2-2. Un empate que deja la eliminatoria todavía por decidir. La clave de esta eliminatoria pasó prácticamente, sobre todo el partido de ayer, por la capacidad que tuvo el Shakhtar de anteponerse a la adversidad. Anotó Aubameyang en el 64 y en el 68 ya había empatado el equipo ucraniano. Anotó Ndiaye en el 90 y Eguinaldo en el 93 volvió a empatar. Fue un partido bastante vertiginoso donde ambos tuvieron sus oportunidades de poder llevarse la victoria. Al final, empate, todo se decidirá en Francia, pero es que además este partido nos deja una gran noticia porque el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang ha hecho historia y se ha convertido en el máximo goleador de la Europa League con 30 dianas. Supera así a Radamel Falcao, una absoluta leyenda. Y ya de los otros dos partidos que vamos a entrar a analizar de esta Europa League se jugaban ya a las 9 de la noche. El primero de ellos, la victoria del AC Milan por 3-0 ante el Stade Rennais. Una victoria bastante contundente del Milan que tiene pie y medio prácticamente en octavos de final tras dejar sin posibilidades al conjunto francés. Los rossoneri que hicieron una primera parte, un poco más tibia, pero es que parecía que eso era suficiente para poder ganar a los franceses. Unos franceses que tampoco impusieron excesiva adversidad ni les supuso ningún problema al conjunto de Pioli. El doblete de Loftus-Cheek y el gol de Rafael Leao, que ya suma 50 dianas con la camiseta milanista, firman casi una sentencia de la eliminatoria. Y el otro partido que se daba a la misma hora fue la victoria del Benfica por 2-1 al Toulouse. Una victoria sobre la bocina del conjunto portugués, que tiró de Ángel Di María para adelantarse en la eliminatoria con 2 tantos desde los 11 metros. Los franceses que intentaron resistir todo el empuje del Estadio Daluz, pero que tras las 2 penas máximas arrojaron pues un vaso de agua fría sobre los chicos de Carles Martínez. Veremos qué sucede en la vuelta, veremos qué sucede en Francia, porque lógicamente está todo más que abierto. Y ya en clave de Conference League vamos a analizar esos 2 enfrentamientos más importantes que se dieron. El primero a las 9 menos cuarto entre el Union Saint-Gilloise contra el Eintracht de Frankfurt, que terminó con 2-2. En un partido que parecía estar dominado por los alemanes, que se adelantaron a los 10 minutos de juego y ya iban ganando 0-2 ante el conjunto belga, que durante la segunda parte se repuso y pese a la expulsión de Van Hout consiguió revertir la situación. Queda todo por decidir, lógicamente, en Alemania, un 2-2 que pues favorece un poquito al Eintracht de Frankfurt, pero que ya digo, pudo haber sentenciado la eliminatoria perfectamente en la tarde de ayer. Y ya a las 9 de la noche, el Real Betis Balompié, el único representante español que ha jugado estos 16avos, tanto de Conference League como de Europa League, perdía en casa en el Benito Villamarín contra el Dinamo de Zagreb, ante un Betis que yo vi muy desanimado, al igual que su estadio estaba prácticamente vacío, el Benito Villamarín, y yo creo que era la representación perfecta del ánimo de la plantilla por esta competición.
Es lógica la desilusión, sobre todo tras caer eliminado en fase de grupos de Europa League, y yo creo que tanto la afición como la plantilla están muy desanimados con esta competición, pero lo que no puede ser es que te eliminen en 16avos el Dinamo de Zagreb, siendo tú un equipo bastante superior al conjunto croata. Mostraron sobre todo más hambre a raíz del gol de Petkovic e incluso pudieron lograr el empate en varias acciones. Lo que también está claro de toda esta situación es que si el Betis no aprieta el acelerador, probablemente no se vea en los octavos de final en un partido que le va a ser muy cuesta arriba jugando en Croacia, sabiendo que el ambiente suele ser muy duro, que la afición suele apretar mucho en esos países y más contando con el marcador en contra. Finalizamos todo este repaso de todas las competiciones europeas y vamos a hablar un poquito de lo que nos depara este fin de semana. Bueno, y ya dejando a un lado todas las competiciones europeas, y tendremos más que hablar de ellas a partir de la semana que viene, que volverán con los otros enfrentamientos de octavos, vamos a hablar un poquito de las ligas nacionales, que eso sigue igual de vivo y que sigue igual de interesante que siempre. Comenzamos, como ya sabéis, con la Liga Nacional, con la Liga Española, con ese enfrentamiento que comienza hoy de la jornada 25 entre Villarreal y Getafe a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Para el Villarreal contará con las bajas de Dani Parejo, Denis Suárez, Eric Bailly, Alfonso Pedraza, Juan Foyt y Ramón Terrats, y el equipo de Bordalás no podrá contar con Angileri. Es un partido que considero bastante clave, sobre todo para el Villarreal, porque es el momento de insurgirse, ¿no? De decir, es un rival de tú a tú, que ambos están luchando. Ahora mismo que el Villarreal ya está mucho más lejos de la zona de descenso por poder rascar algo de Europa, y tienes que ganar este tipo de rivales si quieres mantenerte en esa media tabla alta, sobre todo, ¿no? En la ida, que ya vimos un empate a 0, veremos si en esta ocasión podemos ver algún gol, y que pese a que solo haya 3 puestos de diferencia, ¿no? Porque es 10º contra 13º, hay 7 puntos de diferencia, que es una distancia bastante considerable que el Villarreal puede reducir en esta jornada. Pasamos ya al sábado, que tiene muchos partidos y muy buenos partidos, y el primero de ellos, el que considero el partidazo de la jornada, que es el Atlético de Madrid, Unión Deportiva Las Palmas, a las 2 de la tarde en el Civitas Metropolitano. Para el Cholo Simeone no podrá contar con César Azpilicueta, Álvaro Morata Jiménez ni Gabriel Paulista. Y para García Pimienta serán baja Benito Ramírez, Escandel y Eric Curbelo. Es un partido de alto nivel entre dos grandes equipos de esta liga, la Unión Deportiva Las Palmas, una de las revelaciones de esta temporada, y el Atlético de Madrid, que lleva ya 2 derrotas consecutivas, recordemos, contra el Atlético de Bilbao y contra el Sevilla. Tiene que resarcirse, tiene que dar un pasito adelante, y más sabiendo que el Atlético de Bilbao se enfrenta al Girona esta jornada, que puede alejarse un poco y así no estar con el agua al cuello de cara a las eliminatorias de Champions, que recordemos que se enfrenta al Inter de Milán, uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo, y que necesita también encontrarse tranquilo y a gusto en Liga para poder disputar en plenitud todas las competiciones que tiene, que recordemos también que sigue vivo en semifinales de la Copa del Rey. Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, seguir sumando para poder entrar en Europa o soñar con entrar en Europa para la temporada que viene, en un duelo que ya nos dejó en la ida la victoria del conjunto de García Pimienta por 2-1 allí en Canarias, así que veremos si los hombres del conjunto canario son capaces de ganar al Atlético de Madrid en casa en Liga por primera vez esta temporada, porque sí es cierto que ha perdido en Copa del Rey, pero en Liga sigue invicto en casa. Ya a las 4:15 se enfrentan Osasuna y Cádiz. Para el Osasuna va a ser baja José Arnaiz, y para el Cádiz serán baja Luis Hernández, Roger Martí y Fede San Emeterio. Es un partido capital para el Cádiz, que tiene que sumar ante un rival que considero asequible, ¿no?, para el conjunto gaditano. Está sentado a mitad de tabla y sabemos que pasa por una racha ciertamente irregular. El otro día ganó a la Real Sociedad, que es un grandísimo rival, pero perdió también 3-0 en casa contra el Celta de Vigo. Entonces, el Cádiz puede hacer alarde de esa irregularidad que pasa ahora mismo el equipo de Yago Barrasate para poder rascar algunos puntos que son capitales para el conjunto andaluz si quiere mantenerse en primera división. Y a las 6:30 de la tarde se enfrenta otro rival directo del Cádiz por esa permanencia, que es el Celta de Vigo frente al FC Barcelona.
Para el Celta de Vigo no podrá contar con Carlos Dotor, aunque sí con la vuelta ya de Jonathan Bamba después de consagrarse como campeón de la Copa África. Y para el FC Barcelona van a ser bajas Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Joao Félix y Ferran Torres, más allá de las ya conocidas como Alejandro Valde y Pablo Gavi. Un partido capital para ambos conjuntos. El Celta de Vigo, que lógicamente se encuentra en la cuerda floja, que necesita sumar poco a poco, porque si no se va a encontrar muy ahogado a final de temporada, y se enfrenta al FC Barcelona, que lógicamente es uno de los mejores equipos de España, pero que ya precisamente la jornada pasada empató contra uno de los rivales directos del club gallego, como es el Granada, y en casa, es decir, tampoco me parece tan complicado poder sumar contra el FC Barcelona, y más sabiendo que, por ejemplo, en la ida las pasaron pautas, vamos a decir, los de Xavi, para poder ganar al conjunto de Rafa Benítez, que tuvieron que remontarle con ese 3-2. Los gallegos, como ya digo, se adelantaron con 2 goles en Montjuic y aún así no pudieron mantener esa diferencia y llevarse los 3 puntos. Pero lo que digo, es un partido clave para el Celta de Vigo, que a partir de aquí ya todos los partidos tienen que ser a vida o muerte, porque si no van a sufrir mucho de aquí a final de temporada. Y para el Barça, sabiendo que el Atlético de Madrid se enfrenta a la Unión Deportiva Las Palmas, que es un partido complicado para los del Cholo, y que Girona y Atlético de Bilbao tienen un enfrentamiento directo, los de Xavi tienen que sumar sí o sí para poder acercarse más al Girona y poder lograr esa segunda plaza, que ya sabemos que es fundamental, y alejarse así un poquito de los Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid, que están rascando por entrar en Champions League. Así que bueno, partido clave por las dos partes. Y ya nos vamos al que nos deja a las 9 de la noche en ese enfrentamiento entre Valencia y Sevilla. Para los de Rubén Baraja no podrán contar con Almeida ni Thierry Correia, y para el Sevilla serán baja Gudel, Mariano, Marcao, Luque Bacchio, Agumé, Nianzú y Quique Salas. Un auténtico partidazo bajo mi punto de vista, porque ambos equipos están en muy buen estado de forma. Ya sabemos que el Sevilla, desde que ha llegado Quique Sánchez Flores, está en auge, en completa alza, con la flechita por arriba. Viene de ganar al Atlético de Madrid, pero aún así tiene que, lógicamente, separarse aún más de esos puestos de descenso, que ahora mismo no le quedan tan lejos, están a simplemente 6 puntos, y con un mínimo tropiezo y con que de alguno de tus rivales espabile, te puedes ver otra vez ahogado, y no creo que sea algo que quieran los sevillistas, ni mucho menos que Sánchez Flores. Y por otra parte, el Valencia, que juega en casa y que viene en muy buena racha, y que está mirando para arriba, ¿no? Mirando por esos puestos europeos que ahora mismo se están disputando entre muchos clubes, y que veremos quién se los acaba por llevar, pero el Valencia lógicamente está demostrando muchas ganas, mucha hambre, y tiene un equipo como para poder luchar por ello. Ya nos vamos directamente al domingo, porque la jornada se abre con un derbi madrileño entre Rayo Vallecano y Real Madrid. Para el Rayo Vallecano, Pep Chavarría no podrá salir de la partida, ni de la partida ni de la no partida. Y para el Real Madrid, además de las bajas ya conocidas, tampoco estarán Ferland Mendy por sanción y Jude Bellingham. El Real Madrid, que lógicamente quiere reafirmar todas esas buenas sensaciones que dejó el otro día frente al Girona, seguir ganando, seguir siendo más líder, porque pese a haber ganado estás a una diferencia de 5 puntos, y un tropiezo te vuelve a apretar las tuercas. Y el Rayo Vallecano, que estrena entrenador frente al líder de la liga, Íñigo Pérez, que se estrena como primer entrenador del Rayo Vallecano. Ya sabemos que durante la época de Andoni Iraola era su segundo entrenador, y que se enfrenta al líder. Un escenario bastante complicado para los rayistas, que además, como ya sabéis y he comentado en muchas ocasiones, llevan sin ganar en casa desde septiembre. Buscarán rascar algo ante uno de los mejores equipos de esta temporada, que precisamente ya le complicaron muchas cosas en el Santiago Bernabéu con ese empate a 0 en el templo madridista. Veremos qué nos depara este partido, que ya sabemos que cuenta sin el Pichichi de la Liga, y con la baja de Ferland Mendy, que suele ser bastante capital para el conjunto blanco. Ya nos vamos al partido de las 4:15, que enfrentará Granada y Almería. Ojo a este partido. Para el Granada serán baja Ignasi Miquel, Jesús Vallejo y Lucas Boyé. Y para la Almería serán baja Leo Batistao, César Montes, Luis Suárez, Largi Ramazzani e Ibrahima Koné. Un partido clave. Pero este es clave, pero de verdad. Si los otros he dicho, no, este es importante, no, es que este es a vida o muerte. Pero a vida o muerte de verdad. Estamos jornada 25, todavía quedan muchas jornadas, quedan, si no me equivoco, 13 jornadas. Pero es que esto, para estos dos equipos, es un derbi andaluz, pero para estos dos equipos es la muerte. Penúltimo contra último, es decir,
el Almería en busca de su primera victoria fuera de casa, bueno, su primera victoria en general, no te digo ya fuera de casa, sino simplemente en general. Ahora mismo, ya sabéis, está en muy buena racha porque rasca siempre puntos contra grandes equipos, ha empatado al Girona, le puso las cosas muy complicadas al Real Madrid, empató contra el Athletic Club de Bilbao. Es un equipo que hay que tener en cuenta porque está haciendo las cosas muy bien desde que está Garitano y se enfrenta al Granada, que viene a empatar contra el FC Barcelona. Me refiero, es un partido muy importante para ambos conjuntos que tienen que sumar de a 3. Si quieren soñar con poder quedarse en primera división, ya sabemos que ambos conjuntos tienen las cosas muy difíciles, están muy ahogados por toda esa presión, por no haber conseguido sumar de a 3 desde hace mucho tiempo para Granada y para el Almería, por no haber conseguido sumar de a 3 en general, y veremos qué nos depara, pero os aseguro que creo que va a ser el partido más emocionante simplemente porque se están jugando la vida los dos conjuntos. A las 6:30 tenemos otro partidazo que nos recuerda un poquito a la Copa del Rey porque se enfrentan Mallorca y Real Sociedad. Hace poco se han visto y para el Mallorca van a ser bajas Mafeo y Valgent y para la Real Sociedad serán bajas Elustondo, Carlos Fernández, Odriozola, Merkelanz, Kieran Tierney, Geraldo Becker y Mikel Oyarzábal. Se repite la ida de las semifinales de la Copa del Rey, todavía pendientes de esa vuelta en el Real Arena, con una Real Sociedad que ahora mismo pasa por unas horas bastante bajas. Perdió contra los Osasuna, lleva 2 empates consecutivos, antes 2 empates consecutivos en Liga, acaba de perder contra el Paris Saint-Germain. La Real Sociedad necesita que le pinchen un poquito de victoria, ¿no? Unos 3 puntos, una felicidad, porque pese a estar en octavos contra el Paris Saint-Germain, que es muy buenas sensaciones, pese a estar en semifinales contra, de la Copa del Rey, precisamente contra el Mallorca. Y ahora mismo en esa 7ª plaza, ¿no? Vagando por entrar en Europa League y peleando así un poquito con Betis, sobre todo, y Unión Deportiva Las Palmas. Hay un poquito en esa pugna. En la Real Sociedad ahora mismo está en horas muy bajas. Ha recuperado a Cubo, pero pierde a Mikel Oyarzábal. Y veremos qué acaba sucediendo, porque es un partido muy importante para la Real, pero es que también lo es para el Mallorca, que al igual que la jornada pasada consiguió ganar y alejarse un poquito del descenso, está a los mismos puntos que el Sevilla, está a 6 sobre el descenso y no te puedes despistar porque si no lo acabas pagando en las últimas jornadas donde de verdad se aprieta absolutamente todo. Y ya en el último partido que nos depara este domingo, se enfrentan a las 9 de la noche el Betis contra el Alavés. Para el Betis, que no podrá contar ni con Mar Bartra, Isco, Ayoce Pérez, Guido Rodríguez y Abner Vinicius, y en el Alavés no podrán contar con Sedlar, Tenaglia ni Javi López. Es un partido muy importante para el Betis, sobre todo después de haber perdido ayer contra el Dinamo de Zagreb, y tiene que confirmarse en esos puestos de Europa League, sabiendo que la Real Sociedad ahora mismo está pasando por las bajas. Tienes que aprovechar que tu rival directo ahora mismo está dudando un poquito, que lo está pasando un poco mal, y tú ir separándote un poquillo de toda esta, bueno, de toda esta vorágine, ¿no? Porque no solo es la Real Sociedad la que está peleando por entrar en Europa League, sino también, pues lo que digo, Las Palmas, Valencia, muchos clubes que ahora mismo quieren un puesto, aunque sea en competiciones europeas. En los enfrentamientos previos que han tenido estos dos equipos durante esta temporada, nos encontramos con la eliminación del Alavés, con que el Alavés ganó al Betis y consiguió eliminarle de la Copa del Rey, y además en Mendizorroza ya empataron, es decir, el Betis no ha conseguido ganar esta temporada al Alavés en ningún partido, así que también nos deparará un duelo muy emocionante el próximo domingo a las 9 en el Estadio Benito Villamarín. Y ya para cerrar la jornada número 25, uno de los partidazos de la jornada es el Athletic Club de Bilbao Girona. Partidazo entre dos clubes que ahora mismo están en auge, no, lo siguiente. Dos de los mejores equipos que hay ahora mismo en la competición nacional, que bueno, contarán con las bajas por parte del equipo de Ernesto Valverde, de Guruceta, Vivian y Sanzet, y para el Girona no podrán contar ni David López, Dovic es duda, y Jan Couto tampoco podrá estar por sanción. Es un partido importantísimo, ¿no? El Girona que viene de perder 4-0 en el Santiago Bernabéu, pero aún así tiene que mantener esos puestos Champions, ya no te digo seguir peleando la Liga, que lógicamente tienes que seguir peleándola hasta el último de los partidos y hasta que matemáticamente sea imposible, pero también esa segunda plaza que es muy importante hay que mantenerla, y sobre todo el entrar en Champions, el mismo objetivo por el que lucha también el conjunto vasco, que es entrar en Champions, a expensas de lo que pueda hacer el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Tienes que seguir peleando porque ahora mismo el Athletic Club de Bilbao está muy muy cerca de poder entrar en la máxima competición europea. Acabamos el repaso por España y nos vamos un poquito al fútbol internacional,
empezando como siempre por la Premier League. El primer partido que vamos a tratar será el sábado a la 1:30 entre Brentford y Liverpool. El Liverpool, que además de las bajas ya conocidas, no podrá contar ni con Szoboszlai ni con Alisson. Son bajas muy sensibles para el conjunto de Jurgen Klopp, que tampoco contará pues con los Salah o compañía que ya se saben. En los dos últimos partidos que se han jugado en el Gedge Community Stadium, en el estadio del Brentford, ambos fueron o victoria o empate para el Brentford, es decir, el Liverpool no ha conseguido sumar de a 3 cuando ha jugado en este estadio y lógicamente buscará mantener ese liderato que ahora mismo es provisional, porque como ya he sabido, el Manchester City tiene un partido menos que el resto de competidores. El mismo sábado, pero más tarde, ya a las 4, tenemos dos enfrentamientos bastante interesantes. El Burnley contra el Arsenal, penúltimo contra tercero. El Arsenal, que lógicamente busca mantener esa racha ascendente que lleva ahora mismo en Premier League, mantener esas buenas sensaciones, sobre todo de cara a la jornada de Champions que le espera esta semana, y el Burnley, que necesita sumar si quiere mantenerse en primera división, y el equipo de Vincent Kompany, que ahora mismo lo está pasando muy mal. Y a la misma hora, ya os he dicho, otro equipo de Londres jugará, pero esta vez en casa, que es el Tottenham contra el Wolverhampton. En la ida ya ganó el Wolverhampton, pero que en este caso no va a contar con su máxima estrella de esta temporada, que es Mateus Cunha. El Wolverhampton, que también es un equipo ciertamente irregular, porque la jornada pasada perdió, pero es que hace 2 jornadas le ganó al Chelsea 2-4 en Stamford Bridge. Es un equipo del que no te puedes fiar, entonces veremos si el Tottenham se puede fiar de este Wolverhampton y si puede sacar esos 3 valiosos puntos para seguir manteniéndose en Champions League. Y a las 6:30 el partidazo de la jornada en Premier League, que enfrenta a Manchester City y Chelsea. Para Guardiola, que va a tener muchas bajas, sobre todo tras esa resaca de Champions que le ha dejado 4 bajas capitales para el entrenador catalán, que son Jack Grealish, Bernardo Silva, Joško Gvardiol y Mateo Kovacic. En la ida de este partido liguero ya quedaron 4-4 en Stamford Bridge, en un auténtico duelo, pero es que vertiginoso no, se queda la siguiente palabra, vertiginoso se queda corto para describir ese duelo que nos proporcionó 8 goles en el marcador. El Chelsea, por su parte, que, bueno, ya sabemos, ¿no? Es por todos conocido la racha tan irregular que atraviesa el equipo de Pochettino, no sabes con qué Chelsea te vas a encontrar en esta jornada, y que además lleva sin ganar al Manchester City desde la final de Champions de 2021. Desde una final de Champions no gana el conjunto londinense al Manchester City. Así que veremos qué acaba sucediendo, pero lógicamente el Manchester City lo va a dar todo por seguir en la lucha por el liderato. Y para finalizar este repaso por Inglaterra, el domingo a las 5:30 se enfrentan Luton Town y Manchester United. El United de Ten Hag, que sigue en alza, que está en muy buena racha y ahora mismo con la flechita directamente buscando la Champions, busca ganar a un Luton Town que siempre que juega en casa lo pone muy difícil. Lo pasó muy mal el Arsenal, lo pasó muy mal el City, lo han pasado muy mal muchos clubes, el Newcastle. Veremos qué acaba sucediendo, pero es que el Luton Town, por su parte, no gana al Manchester United desde marzo, atentos, de 1987. 87. Así que veremos qué acaba sucediendo en este partido. Ya directamente nos movemos hacia Italia, que también tenemos 3 grandes partidos a analizar. El primero de ellos será esta noche a las 9 entre Inter y Salernitana, líder contra colista. Los de Inzaghi, que a priori tienen un partido ciertamente asequible y que ya probablemente estén mirando más en vez del partido de esta noche, en el partido que tienen entre semana contra el Atlético de Madrid en Champions. Ya el sábado a las 6 de la tarde se enfrentará el Hellas Verona contra la Juventus. La Juve, que cosecha ya 2 derrotas consecutivas después de perder contra el Inter y contra el Udinese, y que lógicamente buscará recortar algo, seguir sumando para no perder la distancia ni perder sobre todo esa posición Champions que ahora mismo tienen los bianconeri. Y ya repasando todo este paso por Italia, el último de los encuentros a analizar será el domingo a las 9:15 entre Monza y Milan. Un partido bastante difícil para el Milan, sobre todo que busca pues seguir esa buena racha después de ganar en Europa League y consolidarse como segundo clasificado. El Monza, que no gana al Milan, atentos porque si ya sorprendía lo del Luton Town, esperaos este dato. No gana al Milan desde septiembre de 1964. 64, a saber quién había nacido en el 64, que es un enfrentamiento que se dio en la Copa Italia. Llevan muchísimos años sin
poder ganar a los rossoneri y veremos si en este caso puede ser como en ese año 64. Y para continuar, vamos directamente hacia Alemania, porque el sábado a las 3:30 tenemos dos partidos bastante interesantes. El primero de ellos, Wolverhampton-Borussia Dortmund. El Dortmund que se enfrenta a un grande de Alemania que ahora mismo no está pasando por el mejor de sus momentos. Se clasifica ahora mismo 11º en la tabla y lógicamente querrá sumar de a 3, al igual que el Dortmund, que está cuarto, con el Leipzig respirándole en la nuca y que la última vez que se jugó en el Volkswagen Arena perdió. Así que veremos qué acaba sucediendo. Y lo que digo, a la misma hora hay otro enfrentamiento también bastante interesante entre Heidenheim y Bayer Leverkusen. Solo se han dado 2 enfrentamientos en toda la historia entre estos dos conjuntos y da para una victoria para cada uno y siempre ha ganado el que va de local. El Heidenheim, que ya empató hace 2 jornadas contra el Borussia Dortmund, que busca complicarle un poquito la vida a los de Xabi Alonso. Y ya terminando este repaso por la Bundesliga, el domingo a las 5:30 el Bochum y el Bayer se ven las caras en un enfrentamiento donde los de Tuchel ya necesitan ganar. 2 derrotas consecutivas en 2 competiciones diferentes y lógicamente no pueden permitirse separarse más del Leverkusen. En la ida ya el Bayern ganó por 7-0, así que se presupone un partido asequible para el conjunto bávaro. Y ya para finalizar este repaso nos vamos directamente hasta Francia, el último de los países, porque hoy a las 9 hay un enfrentamiento muy interesante entre los de Olympique de Lyon contra Niza. El Olympique de Lyon, que lleva 4 victorias en los últimos 5 partidos, está en el mejor momento de la temporada y se enfrenta al Niza, que es el segundo clasificado, pero que llega de perder contra el Mónaco en casa precisamente. Lógicamente el Niza, que no quiere alejarse en exceso del Paris Saint-Germain, mantener esos puestos Champions, sabe que la pelea por el título se le queda un poco lejos y un poco grande quizás, pero mantener esos puestos Champions puede ser clave, y el Niza, que no gana el Lyon en su casa desde 2018. Y ya por último, el último partido que vamos a analizar se da el sábado a las 9 de la noche entre Nantes y Paris Saint-Germain. Es el primer partido de la cuenta atrás desde que se sabe que Kylian Mbappé no va a renovar con el Paris Saint-Germain, en un duelo que parece bastante asequible para los de Luis Enrique, que no creo que achaquen esa resaca Champions. Esto es todo por hoy, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado todo este capítulo, todo este programa. Ya sabéis, siempre dejadme en los comentarios todo lo que opinéis, vamos a debatir. ¿Llegará Mbappé al Madrid? ¿Quién se clasificará para esos cuartos de final de la Champions League? Y esto es todo por hoy, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!